El secreto de la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino en encontrar algo por lo cual vivir. Fyodor Dostoyevsky. ¿Alguna vez has notado que existe un tipo de cansancio que no parece venir del esfuerzo, sino de la espera? No de la espera de que algo suceda, de la espera de ti mismo. Quiero hacerte 3 preguntas antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que estabas haciendo todo bien, pero la vida parecía extrañamente silenciosa? ¿Has tenido la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar, pero mientras más cerca parecía estar, más confundido te sentías? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué algunas de las etapas más difíciles de tu vida ocurrieron precisamente antes de un nuevo comienzo? Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. Durante mucho tiempo pensé que la transformación llegaba como un destello, como una respuesta definitiva, como esos momentos cinematográficos en los que todo finalmente tiene sentido. Pero la vida nunca hizo eso conmigo. Lo que ocurrió fue más extraño. Cada vez que algo importante estaba a punto de cambiar, me sentía peor, más cansado, más perdido, más tentado a rendirme. Y me tomó años darme cuenta de algo que nadie me había dicho. Los días que preceden a un cambio profundo rara vez parecen una victoria. Parecen un colapso. Si haces esto en silencio, si sigues adelante incluso sin sentir certeza, si a veces miras tu propia vida y piensas que avanzas sin moverte del lugar, probablemente te reconocerás aquí, porque existe un fenómeno psicológico curioso. La mente humana interpreta el final de una identidad como si fuera una amenaza. No distingue muy bien entre crecimiento y pérdida. Cuando una versión antigua de ti comienza a morir, el cerebro reacciona como si estuviera perdiendo algo valioso, incluso cuando aquello que está muriendo era exactamente lo que impedía tu libertad. Por eso tantas personas confunden la cercanía con el fracaso, confunden la transformación con la desorientación, confunden el final de un patrón con el final de sí mismas. Jung observaba que la mayoría de las personas pasa la vida intentando evitar el encuentro con lo que realmente son. Y cuando ese encuentro finalmente se acerca, algo dentro de ellas entra en resistencia, no porque no deseen cambiar, sino porque desean seguir reconociendo su propia imagen. Y aquí es donde aparece la trampa. Crees que estás cansado porque no está pasando nada, cuando tal vez estás cansado porque están ocurriendo demasiadas cosas dentro de ti al mismo tiempo. Cosas que todavía no pueden verse, cosas que aún no tienen nombre, cosas que quizá están llegando días antes de que todo salga bien. Porque existe una verdad incómoda que casi nadie acepta. La vida rara vez anuncia sus giros. Simplemente comienza a quitarte aquello que ya no puede atravesar la siguiente puerta. Y es exactamente de eso de lo que necesitamos hablar. Recuerdo una madrugada en particular. No ocurrió nada extraordinario. Ninguna tragedia, ninguna mala noticia, ningún acontecimiento capaz de justificar el peso que sentía. Y aún así, estaba exhausto. Era como cargar un cuerpo que ya no quería obedecer a su propia historia. Lo curioso es que, mirando hacia atrás, aquel no era un periodo de fracaso, era un periodo de transición. Pero yo todavía no lo sabía. Existe un cansancio que no nace del exceso de trabajo, nace del exceso de identidad, de sostener durante años una versión de ti mismo que ya no corresponde a quien te has convertido. Sigues respondiendo mensajes de la misma manera, sigues aceptando ciertas situaciones, sigues representando papeles antiguos, pero algo dentro de ti comenzó a alejarse silenciosamente de esa persona, y es ahí donde aparece el desgaste. Artaud escribió sobre la violencia de existir dentro de estructuras que ya no pueden contener el alma, y quizá eso sea exactamente lo que está ocurriendo. No es la vida la que se volvió pesada, es la distancia entre quién eres
y quien sigues fingiendo ser. Durante mucho tiempo interpreté esa sensación como desánimo. Hoy la veo de otra manera. Era duelo. El duelo de una identidad que estaba muriendo. El problema es que nadie nos enseña a reconocer ese proceso. Cuando estamos tristes, buscamos explicaciones. Cuando estamos ansiosos, buscamos soluciones. Pero cuando estamos dejando atrás una versión antigua de nosotros mismos, generalmente buscamos culpables. Pensamos que algo está mal. Pensamos que hemos perdido nuestra fuerza. Pensamos que necesitamos volver a ser quienes éramos. Y es precisamente en ese momento cuando muchos regresan a patrones que ya habían superado, relaciones antiguas, hábitos antiguos, miedos antiguos, porque lo familiar ofrece comodidad, incluso cuando ofrece sufrimiento. Hay un fragmento que podría haber escrito en los momentos más difíciles de mi vida. No quería regresar porque amaba el pasado. Quería regresar porque el pasado era predecible. El sufrimiento conocido parecía menos aterrador que la libertad desconocida. Decía que estaba buscando seguridad, pero en realidad estaba buscando repetición. No era felicidad lo que buscaba. Era reconocimiento, cualquier lugar donde todavía supiera quién era. Tal vez el cansancio de los últimos tiempos no sea una señal de derrota. Tal vez sea el peso de una piel emocional que ya te quedó pequeña. Tal vez no te estás rompiendo. Tal vez te estás volviendo incompatible con aquello que solías aceptar. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad. Pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una etapa de la vida que casi nadie soporta, porque no se parece al crecimiento. Se parece al abandono. Sigues intentando, sigues apareciendo, sigues haciendo lo que necesitas hacer, pero nada responde. Ninguna señal clara, ninguna confirmación, ninguna prueba de que el esfuerzo esté produciendo algún resultado. Y es precisamente en esa etapa cuando la mayoría concluye que está perdiendo el tiempo. Pero fue en esa etapa cuando comenzaron algunos de los cambios más importantes de mi vida. No cuando me sentía inspirado, no cuando tenía certeza, sino cuando todo parecía inmóvil. Recuerdo mirar mi propia rutina y pensar que nada avanzaba. Los días eran casi idénticos. Me despertaba, hacía lo que tenía que hacer, enfrentaba las mismas dudas y terminaba la noche con la incómoda sensación de estar estancado. Solo mucho después comprendí lo que estaba ocurriendo. Confundía la ausencia de evidencias con la ausencia de transformación. Y son cosas completamente diferentes. Dostoyevsky parecía entender algo sobre esto. Sus personajes atravesaban con frecuencia largos periodos de confusión antes de que surgiera cualquier claridad. Como si el alma necesitara primero perderse para dejar de repetir caminos automáticos. La vida real hace algo parecido. Primero desarma, después reorganiza. Pero nosotros solo logramos ver la reorganización, nunca el desmantelamiento. Y por eso sufrimos tanto, porque queremos señales externas que validen cambios internos. Queremos aplausos para procesos que todavía ocurren en la oscuridad. Queremos resultados visibles para transformaciones que aún están echando raíces. Tal vez estés viviendo exactamente eso.
Tal vez la razón por la que todo parece silencioso es porque los cambios más importantes no hacen ruido. Ocurren en la forma en que reaccionas, en aquello que ya no aceptas, en las conversaciones que ya no puedes sostener, en los lugares donde tu presencia física continúa, pero tu alma se fue hace mucho tiempo. Existe un documento emocional que podría haber escrito durante una de esas etapas. Lo que más me asustaba no era la falta de resultados, era la falta de garantías. Quería saber si el camino tenía sentido. Quería una señal, un aviso, cualquier cosa que justificara seguir adelante. Pero la vida permaneció en silencio. Y fue en ese silencio donde descubrí algo doloroso. La madurez no nace cuando recibimos respuestas. Nace cuando seguimos caminando sin ellas. Cioran decía que los momentos más decisivos de la existencia rara vez se anuncian como grandes acontecimientos. Llegan disfrazados de días comunes. Y tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo ahora. Tal vez no esté pasando nada en la superficie, pero algo se está reorganizando profundamente dentro de ti. Y cuando el cambio finalmente se vuelva visible, parecerá repentino. Pero no lo será. Habrá comenzado mucho antes. En aquellos días silenciosos en los que creíste que no estaba pasando nada. Existe un momento que casi nadie reconoce cuando está ocurriendo, porque no llega como un gran obstáculo, no llega como una tragedia, no llega como una crisis evidente. Llega como una duda pequeña, silenciosa, peligrosa. Aparece cuando ya has recorrido mucho más de lo que imaginas, cuando ya dejaste atrás hábitos antiguos, formas antiguas de pensar e incluso versiones antiguas de ti mismo. Y precisamente por eso es tan difícil de detectar, porque parece razonable, parece lógica, parece prudencia, pero, en el fondo, no es más que el viejo miedo intentando recuperar territorio. Yo ya he vivido esto más de una vez, la sensación de estar cerca de algo importante y al mismo tiempo sentir unas enormes ganas de rendirme, no porque creyera que era imposible, sino porque estaba cansado de no saber, cansado de esperar, cansado de caminar sin garantías. Y fue entonces cuando comprendí algo incómodo. Muchas veces la última prueba no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con la permanencia. La vida parece preguntar, ¿todavía crees en lo que decidiste construir cuando nadie te confirma que vale la pena? Porque es fácil continuar cuando existen señales, cuando existen elogios, cuando existen resultados. Lo difícil es continuar cuando todo parece exactamente igual. Es en ese punto cuando los viejos patrones hacen su último intento. No regresan como monstruos, regresan como soluciones. Regresan ofreciéndote alivio, diciéndote que dejes de intentarlo, que dejes de cambiar, que dejes de creer, que regreses a aquello que ya conoces. Y por eso tantas personas confunden este momento con una señal de que deben retroceder, cuando, en realidad, solo es la resistencia final de aquello que está perdiendo fuerza. Existe una especie de silencio extraño antes de ciertos cambios. Un silencio que parece ausencia, pero no lo es. Es preparación, como una puerta que ya está abierta, pero que aún no ha sido empujada, como una tormenta que todavía no aparece en el horizonte, pero que ya comenzó a cambiar la presión del aire. Lo sientes, aunque no puedas explicarlo. Y tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo. Tal vez esta inquietud reciente no sea una advertencia de fracaso. Tal vez sea la señal de que has llegado a un lugar donde ya no puedes volver a ser quien eras. Porque existe un punto en el camino en el que continuar duele, pero regresar duele todavía más. Y cuando eso sucede, algo fundamental ya ha cambiado. Aunque todavía no puedas verlo, aunque el mundo aún no lo haya notado,
aunque los resultados todavía no hayan aparecido. La verdad es que algunas transformaciones se vuelven irreversibles mucho antes de hacerse visibles. Y esa suele ser la última prueba, no la de cambiar, sino la de permanecer. Lo más curioso de los grandes cambios es que casi nunca ocurren el día en que la vida cambia. Ocurre en el día en que tú cambias. Y casi nadie reconoce ese momento cuando llega, porque no hay música sonando de fondo. No existe una sensación mágica recorriendo el cuerpo. No existe una certeza absoluta. Solo existe una decisión silenciosa. Una decisión tan discreta que, a veces, pasan meses antes de que entiendas qué ocurrió. Yo creo que toda transformación verdadera pasa por ese punto. Un lugar interno donde dejas de negociar con aquello que ya sabes. Dejas de buscar excusas. Dejas de esperar sentir valentía antes de actuar. Dejas de creer que necesitas una confirmación más para seguir adelante. Es como si algo dentro de ti finalmente se cansara de discutir con su propia verdad. Durante años muchas personas viven divididas. Una parte sabe exactamente lo que necesita hacer. La otra sigue intentando encontrar una manera de evitarlo. Y esa guerra interna consume una cantidad absurda de energía. Porque no es el cambio lo que agota. Es la resistencia. Es intentar permanecer igual cuando todo dentro de ti está pidiendo movimiento. Entonces llega un día en que esa discusión termina, no porque el miedo desaparezca, sino porque pierde el poder de decidir. El miedo sigue presente. La duda sigue presente. La inseguridad sigue presente. La diferencia es que dejan de ocupar el lugar de mando. Empiezas a caminar aún cargando con todos ellos. Y ese es un cambio gigantesco, porque antes esperabas sentirte listo. Ahora simplemente sigues adelante. Existe un momento que marca esa transición. Es cuando volver atrás deja de parecer una opción. No porque sea imposible, sino porque finalmente ves el precio. Ves cuántos años gastaste intentando encajar en lugares que reducían quién realmente eras. ¿Cuántas veces traicionaste tu propia intuición para ser aceptado? ¿Cuántas versiones de ti mismo construiste solo para evitar el rechazo? Y cuando esa visión llega, algo se rompe. Entiendes que la incomodidad de crecer es menor que el sufrimiento de permanecer atrapado. Tal vez por eso los días previos al cambio se sienten tan extraños, porque el cambio externo todavía no ha ocurrido, pero el interno ya ocurrió. Ya no piensas de la misma manera. Ya no toleras las mismas cosas. Ya no crees en las mismas limitaciones. El mundo todavía está intentando seguir el ritmo de una persona que ya dejó de existir. Y tal vez eso sea exactamente lo que estás sintiendo ahora. No el inicio de la transformación, sino las consecuencias silenciosas de algo que ya cambió dentro de ti. Porque existe un día en que dejas de volver atrás. Y después de ese día, aunque el camino siga siendo difícil, nunca más logras ser la persona que eras antes. Tal vez el gran cambio que estás esperando no comience cuando la vida finalmente responda. Tal vez comience en el instante en que te das cuenta de que ya no eres la misma persona que hizo aquella pregunta hace meses. Porque muchas veces lo primero que cambia no es el escenario, es quien observa el escenario. Y cuando eso sucede, algo silencioso se vuelve inevitable. Los resultados todavía pueden estar por llegar. El reconocimiento todavía puede estar por llegar. Las oportunidades todavía pueden estar por llegar. Pero tú ya no estás en el mismo lugar interno de antes. Entonces quiero dejarte una pregunta. ¿Y si la señal de que todo está a punto de salir bien no fuera lo que ocurre a tu alrededor, sino la persona en la que te convertiste mientras esperabas? Antes de terminar, quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí.
Y no es ese agradecimiento automático que aprendemos a repetir al final de un video. Lo digo porque conozco bien el tipo de persona que suele llegar hasta este punto. No es alguien que busca entretenimiento, es alguien que busca sentido. Alguien que quizá ha pasado meses o incluso años tratando de entender por qué se siente tan cansado aun cuando sigue luchando. Recuerdo una época en la que despertaba todos los días con la sensación de que iba tarde para algo que no sabía nombrar. Hacía lo que tenía que hacer. Cumplía con mis compromisos. Hablaba con las personas. Seguía avanzando. Pero existía una enorme distancia entre lo que mostraba y lo que realmente ocurría dentro de mí. Y lo más difícil no era el dolor, era la falta de explicación. Era mirar mi propia vida y no poder encontrar una narrativa que le diera sentido a todo aquello. Por eso valoro tanto momentos como este, porque a veces una sola reflexión no cambia una vida, pero sí cambia la forma en que interpretas lo que estás viviendo. Y cuando cambia la interpretación, muchas cosas comienzan a cambiar junto con ella. Entonces, sinceramente, gracias por permitirme entrar durante unos minutos en ese espacio silencioso que existe dentro de ti. Gracias por seguir buscando respuestas incluso cuando sería más fácil distraerte. Y sobre todo, gracias por no rendirte contigo mismo en los días en que nadie habría notado si lo hubieras hecho. Eso tiene mucho más valor de lo que parece. Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si este video encontró exactamente algo que llevabas mucho tiempo intentando comprender, escribe en los comentarios: no voy a volver atrás, no por mí, por ti. Porque existe una enorme diferencia entre pensar una verdad y declarar una verdad. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes cuál es la tuya. Y claro, si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte. No porque eso vaya a transformar tu vida mágicamente en las próximas 24 horas. Lamentablemente, ya lo verifiqué y YouTube todavía no ha habilitado esa función, sino porque hay conversaciones que no se encuentran en cualquier lugar. Y tal vez las próximas sean exactamente las que necesitabas escuchar. Y antes de irte, hay un detalle sobre esta etapa de tu vida que no te conté hoy. Existe una razón por la que algunas personas sienten que el cambio se acerca antes de que aparezca cualquier resultado. Y existe un error silencioso que hace que mucha gente abandone todo justamente cuando estaba más cerca del cambio. El próximo video habla precisamente de eso. Tal vez lo que te falta no sea fuerza. Tal vez sea comprensión. Y cuando entiendas esa capa, muchas cosas que parecían confusas finalmente podrían comenzar a tener sentido. Te veo allá.